Realizó sus estancias en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Michoacana, en el Centro de Investigación Biomédicas de Michoacán, en el IMSS. Y ella nos viene a hablar sobre un tema bastante interesante, y digo, todos los temas son interesantes, pero este en peculiar tiene una característica muy chistosa, ¿no? Porque platicábamos con la maestra Socorro que por qué alguien de biología o de ciencia, por así decirlo, nos va a venir a hablar de amor si normalmente estamos acostumbrados que quien nos habla de amor son los psicólogos. Entonces, es un tema bastante interesante por eso, porque alguien de ciencia viene a hablarnos sobre esta cuestión del amor en relación a la ciencia. Les cedo la palabra a la maestra Londra y comenzamos. Creo que no se escucha su micrófono, maestra. Si quiere activarlo y desactivarlo de nuevo. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya no se escucha de nuevo. Hace un segundo sí se escuchaba. ¿Podría activarlo y desactivarlo de nuevo, por favor? No, todavía no. Es que me aparece como si estuviera activo, pero no me parece que esté identificando como el audio. O igual si quiere cancelar la cámara para que no nos jale tanto ancho de banda, lo que a lo mejor pudiera ser la conexión a internet. Y ahí volver a activar el micrófono, a ver si quisiera. No, audio. Ah, ya, listo. A ver, ahí, ya se... Sí, ya se escucha. Adelante, maestra. A ver, ahí ya me puedo... ¿Ya? Ya, ok. Bueno, una disculpa, debió de ser la conexión de... Bueno, corte de la Universidad Montreal. Y también quiero agradecerles a todos por tomarse un tiempo de su día para compartir este espacio con nosotros. Y bueno, podemos cambiar la diapositiva, por favor, maestra. Primero quisiera decirles que cambiamos la diapositiva, por favor, maestra. Gracias. Quisiera decirles que esta charla no tiene como intención buscar una visión reduccionista de lo que es el amor, porque alguien por ahí me comentaba de no sé si verte, porque yo aún creo en el amor. Y se me hizo muy curioso porque yo también creo en el amor y creo en el amor a primera vista. De hecho, la intención de esta charla es conocer lo que le sucede a nuestro organismo cuando nos sentimos enamorados, cuando amamos a una persona. Y primero permítanme contarles una pequeña leyenda acerca del amor. No sé si alguno de ustedes, el municipio de Calpan, en el estado de Puebla, son las estatuas que representan a Popocatépetl. Es un nombre que proviene del náhuatl y significa montaña que humea. E Iztaccíhuatl, que es la mujer blanca, perdón. El volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son dos colosos que han acompañado la historia de México desde los tiempos de Tenochtitlan. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo la bella Iztaccíhuatl, hija del cacique de Tlaxcala, estaba profundamente enamorada del joven Popocatépetl, pero en aquel entonces los tlaxcaltecas se encontraban inmersos en una guerra contra sus enemigos, los aztecas. Antes de partir a la guerra, el joven Popocatépetl le pidió al cacique la mano de su hija y aceptó. Con la promesa de regresar a salvo, Popocatépetl partió a la batalla mientras su amada princesa esperaba su retorno. Sin embargo, la lengua viperina de un celoso rival de Popocatépetl le dijo a la hermosa princesa que su amado había muerto en combate.
Arrastrada por el desconsuelo y el quebranto, la bella princesa lloró la muerte de su amado hasta morir de tristeza. Cuando Popocatépetl regresó victorioso de la batalla, se enteró de la noticia y muy desconsolado decidió honrar a su amada llevándola a la cima de una montaña, en donde la recostó y la besó por última vez, y tomando una antorcha humeante, se arrodilló frente a ella, acompañándola en el sueño eterno. El humo cubrió sus cuerpos y desde entonces permanecen juntos, uno frente al otro. Con el tiempo se convertirían en esos dos enormes volcanes que permanecerán inmutables hasta el final de los tiempos. La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl es una leyenda que inmortaliza al amor. Cambiamos la diapositiva, por favor, maestra. Y es una leyenda de amor, pero también de tragedia. Y que además refleja que no existe ninguna motivación más grande que se le compare al amor. Y bueno, es que el amor es sin duda la sensación más gratificante que puede experimentar una persona, pero también cuando las cosas salen mal, puede ser una de las más dolorosas, justo como le sucedió a Iztaccíhuatl, quien se dejó morir de amor. La siguiente diapositiva, por favor, maestra. Y es que seguramente alguna vez se han preguntado por qué nos enamoramos o por qué cuando vemos a la persona que nos gusta comenzamos a sudar, por qué nos sonrojamos o por qué fijamos nuestra atención hacia alguna persona en específico. La siguiente diapositiva, por favor, maestra. Y bueno, es que con el paso del tiempo, la ciencia y la tecnología nos han podido dar respuesta a muchas de estas preguntas. Pero la verdad es que la forma en cómo fijamos nuestra atención hacia alguna persona ha sido un proceso meticulosamente determinado por 400 millones de años de selección natural, donde el estímulo más poderoso para llevar a cabo nuestra selección es la reproducción sexual, de la que depende la continuidad de nuestros genes, es decir, la preservación. Y es que la ciencia también nos ha confirmado que el órgano que realmente se enamora no es el corazón, sino nuestro cerebro. La siguiente, maestra, por favor. Y esto nos puede sonar ahora en nuestra fase de adultos como algo muy obvio, como algo muy lógico. Sin embargo, no sé si a alguno más de ustedes les pasó, como a mí cuando era niña, que aprendimos que el corazón es el órgano que siente las emociones, porque hemos utilizado al corazón como el símbolo, como la representación universal del amor. Y aunque este órgano no es el responsable directo del manejo de las emociones, el corazón puede sufrir realmente las consecuencias de un mal de amor, como veremos más adelante. La que sigue, por favor, maestra. Y entonces, si el cerebro es el que se enamora, ¿cómo se enamora? ¿Y qué le pasa a nuestro organismo cuando nos enamoramos? Damos un clic, por favor. Y bueno, todas esas sensaciones al estar enfrente de nuestro ser amado son el resultado de la activación de diferentes áreas del cerebro. De hecho, el amor depende de 29 áreas cerebrales, quizás más, y también de más de 10 sustancias químicas entre neurotransmisores y hormonas. Durante el proceso del enamoramiento y del amor, van a participar áreas como el giro cingulado, el septum, el bulbo olfatorio, que es un órgano muy importante, como veremos más adelante, el hipotálamo, la amígdala cerebral, el cuerpo mamilar y el hipocampo. Todas estas áreas, al activarse, al trabajar simultáneamente, se les va a conocer con el nombre de sistema límbico o el sistema de las emociones.
Es decir, el sistema límbico son todas estas regiones que ustedes pueden ver en esta imagen, en su imagen a la izquierda, que al estarse comunicando activamente van a generar y regular el estado emocional. La que sigue, por favor, maestra. Y existe otro circuito que participa activamente en el proceso del enamoramiento. Este circuito está conformado por áreas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Y estas regiones, al estar activamente, al estar trabajando también simultáneamente, van a generar una experiencia placentera. Por eso a este circuito se le conoce con el nombre del circuito del placer o el sistema de la recompensa. Y este circuito se activa, por ejemplo, con un estímulo. Por ejemplo, yo siento hambre, voy a comer y voy a sentir placer. Y sus reforzadores naturales, sus estímulos naturales son justo la sed, el hambre y las interacciones sexuales. Y este circuito que durante el enamoramiento está tan activo, paralelamente también está relacionado con las conductas adictivas, por ejemplo, con la drogadicción, los juegos de azar y el tabaquismo. Y todas estas áreas, también las del circuito anterior, se van a caracterizar por su inervación dopaminérgica. Es decir, cuando las neuronas que están contenidas en el área tegmental ventral van a producir dopamina, que es un neurotransmisor. Esta dopamina va a ser enviada hacia el núcleo accumbens y las neuronas que están en esta región del núcleo accumbens contienen los receptores específicos para la captación de la dopamina y a su vez también producen o sintetizan este neurotransmisor. Entonces, las señales dopaminérgicas van a llegar hacia la corteza prefrontal. Y la que sigue, por favor, maestra. La corteza prefrontal es una región sumamente importante. Como pueden observar en la imagen, en los humanos abarca la mayor parte de los lóbulos frontales de la frente, por eso ese dicho de piensa con la frente. Y su extensión corresponde a aproximadamente el 29-30% de toda la corteza cerebral. De hecho, esta región, durante el paso de la evolución, no sé si recuerdan la imagen, una imagen antepasada donde estaba un changuito y un humano, un gato y un perro, ha sido la encargada de diferenciarnos cognitivamente de las demás especies. Y esta corteza prefrontal se encarga de funciones complejas y altamente integradas, que son las llamadas funciones cerebrales superiores, o también llamadas funciones ejecutivas, que son, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones. Cuando ustedes tienen un helado de fresa y un helado de chocolate, la que se encarga de tomar el helado de decirle a tu cuerpo que tome el helado de chocolate es justo la corteza prefrontal. Pero también está encargada de funciones como el razonamiento, la planeación, el juicio y la crítica. Y sobre todo, de la expresión del comportamiento social adecuado. Y como mencionamos, esta región también se caracteriza por su inervación dopaminérgica. Y bueno, todo esto es muy importante señalar porque, como veremos a continuación, la siguiente, por favor, maestra, el poder del amor puede activar y desactivar todas estas áreas y regiones, todos estos circuitos y sistemas, los cuales no solamente trabajan bajo los efectos de la dopamina, sino también por la influencia de otras sustancias químicas. Le damos un clic, por favor, maestra, como la oxitocina, la serotonina y la endorfina. A estas 4 sustancias químicas se les conoce como el cuarteto de la felicidad o del amor.
porque son capaces de producir estados de mucha felicidad y de bienestar en las personas. Pero como sabemos, la siguiente, por favor, maestra, pues no todo, en el amor no todo es miel sobre hojuelas, y sobre todo cuando ocurren las rupturas amorosas, aparecen los efectos de otra sustancia que se llama cortisol, y que es la sustancia llamada a la hormona del estrés. Le damos otro clic, por favor. Y también van a participar las hormonas sexuales, que principalmente son testosterona, mayoritariamente en hombres, y los estrógenos, mayoritariamente en mujeres. Entonces, le damos la siguiente, por favor. Como pueden ver, la ciencia es la que se ha encargado de explicarnos el método por el que nos enamoramos. Y le damos un clic, por favor, maestra. La imagen que ven a su lado izquierdo es una superposición, es una imagen obtenida a través de resonancia magnética y señala las áreas que se activan durante el amor en color que es rojo más intenso. Y también podemos ver cómo los efectos, por ejemplo, de la dopamina afectan al cerebro, ¿no? Entonces, si la dopamina se encuentra a niveles muy altos, la dopamina nos va a producir placer, nos va a producir motivación y nos va a proteger de la tristeza. Si la oxitocina está en niveles muy altos, nos da confianza y fomenta el apego en las personas, y además nos protege, nos inhibe el miedo. Y la vasopresina, cuando la tenemos en niveles muy elevados, va a provocar mayor excitación sexual y mayor atracción, y además nos protege de esos lapsos de ansiedad. La que sigue, por favor, maestra. Entonces, la mayoría de las personas, al hablar de amor, se refieren únicamente al amor romántico o al amor pasional, que es aquel que se presenta entre pares, entre novio, esposa, parejas sentimentales. Pero tenemos que recordar que el primer tipo de amor que experimentamos en la vida es el amor fraternal, el amor de nuestros padres, sobre todo el amor materno. Y es que el amor materno es fundamental para un buen desarrollo cerebral del niño, y además es una excelente inversión para la salud mental del futuro adulto. A su lado, en la pantalla del lado derecho, pueden observar unas imágenes que son unas tomografías por emisión de positrones que muestran la actividad cerebral producida por la madre cuando se le enseñaron, por una persona, cuando se le enseñaron fotografías de su bebé. Y como pueden observar, se activan muchísimas áreas. La mayor sensación que experimenta una madre es el apego, y la responsable de fomentar el apego es la oxitocina. ¿Podemos cambiarle, por favor? La oxitocina se le conoce con el nombre, se le conoce como la hormona del amor. Y la oxitocina, le damos un clic, por favor, maestra. Es una hormona que fue descubierta en 1906 y que es muy reconocida por ser responsable de provocar el parto y de participar en la formación de leche materna. Cuando un bebé es amamantado, estimula el pezón de la mamá. Esta estimulación va a provocar respuestas en el cerebro de la mamá. Las señales van a ser captadas, por ejemplo, en el hipotálamo, y la glándula pituitaria del hipotálamo en su parte posterior produce la oxitocina. Y entre más oxitocina sintetiza una mamá, mayor apego tiene por el hijo.
Pero así como una mamá activa muchas áreas cerebrales, también desactiva muchas áreas cerebrales. La imagen que tienen en la parte de arriba, que es una resonancia magnética, Tiene unos segunditos de retraso el audio de la maestra Alondra, pero ahorita se reincorpora. la desactivación de estas áreas cerebrales pueden ser la explicación de por qué una madre es tan indulgente con su hijo. Bueno, la que sigue, por favor, maestra. Y aunque podemos decir que el amor materno es el amor más sincero, la mayoría de los que estamos aquí hoy tenemos algo en común, que es la experiencia de un enamoramiento. Pero también muchos de nosotros compartimos la no grata experiencia de un mal de amor, de un amor no correspondido, de un corazón roto más de una vez. Y lamentablemente o afortunadamente, durante la etapa de la separación, de la ruptura amorosa, es cuando tenemos claridad y es cuando nos podemos preguntar, ¿qué le veía a esa persona? ¿Por qué estaba con él? Y es también cuando aceptamos que el sapo no era un príncipe azul. Y es que el amor entra por los ojos. Y con los ojos, con el sentido de la vista, podemos recopilar información en cuestión de segundos acerca de un individuo. En un breve escaneo visual evaluamos edad, salud, estado de ánimo y origen social. Por eso las apariencias importan. Pero también es cierto que existen diferencias entre la información recopilada por un hombre y la información recopilada por una mujer. Le damos un clic, por favor, maestra. Los hombres, por ejemplo, pueden apreciar más un rostro simétrico, ojos grandes, labios carnosos y, por supuesto, las proporciones femeninas. Las caderas anchas son un indicativo de la facilitación de partos. Los senos grandes, evidentemente, ayudan a la crianza y a la alimentación de la descendencia. Las mujeres, por otro lado, la que sigue, por favor, maestra, encuentran más atractivos a los hombres con mentón robusto, con hombros anchos y valoran más la masa muscular. Le damos un clic, por favor. Sin embargo, las mujeres somos mucho más complejas. Lo que al final realmente nos importa es la química. La que sigue, por favor, maestra. Una mujer puede estar con un varón que no le gusta, que no le atrae físicamente, pero el cual le puede asegurar un futuro en pareja y que su descendencia será exitosa para el ambiente. Y es que la realidad es que al hombre no le importan los parámetros genéticos. Sin embargo, a las mujeres somos un tipo de superespecie que tiene la capacidad de evaluar genes a través del olfato. ¿Y recuerdan cuál era una de las regiones que participaba en el sistema de las emociones? El bulbo olfatorio, por eso es muy importante ese órgano. Específicamente, las mujeres podemos oler el complejo mayor de histocompatibilidad, en especial el tipo 1. La siguiente, por favor. Este complejo de histocompatibilidad mayor es muy importante porque, por ejemplo, cuando van a realizar un trasplante de órganos, los encargados de la salud deben asegurarse de que el paciente sea compatible con el donador para que no exista un rechazo del órgano. Este indicador lo obtienen a partir de la evaluación del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, van a evaluar la compatibilidad de genes entre el paciente y el donante. Si el paciente es compatible, es parecido genéticamente con el donante, podrá recibir el órgano.
Pero en cuestiones amorosas, las mujeres pueden detectar que los genes de un hombre no sean iguales a los de ella. ¿Podemos darle otro clic, por favor, maestro? Y entre más diferentes sean sus genes, más atractivos se vuelven. Es decir, la mujer con este mecanismo va a garantizar diversidad biológica, mejor combinación genética y que además su descendencia obtendrá una buena combinación de defensas. La que sigue, por favor, maestra. Y esto de la diversidad y la combinación genética es verdaderamente importante porque tenemos, por ejemplo, que en los siglos XV, del siglo XV al siglo XVIII, cuando las monarquías en Europa practicaban la endogamia, es decir, las relaciones entre familiares. Y aunque la belleza es algo muy subjetivo, la verdad es que famosos reyes de Europa padecieron las consecuencias de esa falta de combinación genética. Por ejemplo, Leopoldo I, que fue emperador del Sacro Imperio Romano, aunque en esta imagen no puede verse no se ve tan feo, los historiadores mencionan que era una persona realmente fea. O tenemos el ejemplo de Carlos II, el hechizado, porque ya saben, ¿no? En aquel entonces todo el diablo malo. Carlos II tenía una mandíbula muy prominente, la lengua muy grande, padecía de convulsiones, de retraso mental y era estéril. De hecho, la familia Habsburgo terminó con Carlos II. Y por eso es muy importante mejorar la especie y de lo cual se han encargado las mujeres durante el paso del tiempo. La que sigue, por favor, maestra. Entonces, ya vimos al susodicho, ya lo analizamos visualmente, ya lo olimos, las mujeres en su caso ya hasta le dieron una calificación genética, y pues como marca el cuento de hadas, hay que besarlo. Y llega el momento del primer beso, y es cuando entendemos que un beso no es solo un beso. Un clic, por favor, maestra. Y es que en nuestros labios existen cerca de 30,000 terminaciones nerviosas y constituye una de las zonas de mayor sensibilidad en el cuerpo. Las células sensoriales de los labios envían señales hacia el sistema límbico, donde se van a liberar neurotransmisores como la dopamina o la oxitocina. Y es que en el acto de besar se transmite mucha información. Un beso nos permite tener un acceso directo para saber cómo es esa persona. Y a través de un beso también podemos medir los niveles de testosterona. Un hombre le puede transmitir testosterona a su pareja a través de la saliva y es un método para inducir el deseo sexual. Y como dato curioso, un beso también representa un gasto energético. En un beso suave se consumen 10 calorías, mientras que en un beso pasional se consumen aproximadamente 18 calorías. La que sigue, por favor, Messi. Y bueno, a través de todos esos detonantes, el olor, la vista, el sentido del tacto, empieza una explosión bioquímica en el cerebro. Y una de las áreas más afectadas es la corteza prefrontal. La dopamina es esa sustancia que se encarga de darnos los sentimientos de euforia, de alegría y de entusiasmo. En esta tomografía por emisión de positrones se muestra la activación de los sistemas dopaminérgicos en áreas cerebrales, específicamente en áreas de la corteza prefrontal, cuando un sujeto está enamorado. Y esto nos quiere decir que cuando se activa más la dopamina, la corteza va perdiendo ciertas funciones. No las pierde, sino no las puede desarrollar con mucha eficacia. Y la que sigue, por favor. Pero también, y lo que les comentaba, la dopamina
puede desactivar también ciertas áreas, ciertas regiones de la corteza prefrontal. Entonces, ¿se acuerdan que una de las funciones de las funciones de la corteza es el juicio y es la crítica? Cuando estamos enamorados, no juzgamos, no criticamos a la persona, desconectamos esa acción. La que sigue, por favor, maestra. El aumento de la adrenalina es la que se va a encargar de la dilatación de las pupilas y de que el corazón incremente nuestros latidos, que se aumente la temperatura corporal y que se ericen los vellos de la piel y que además se activen las glándulas sudoríparas. Por eso, cuando estamos con alguien que nos gusta, nos empiezan a sudar las manos. Por otro lado, la que sigue, por favor, maestra, la feniletilamina es la responsable de la excitación nerviosa, de la taquicardia, de que se nos pongan sonrojadas las mejillas, y es la encargada de las noches de insomnio que pasamos pensando en la persona que nos gusta. Y tenemos también la oxitocina, la oxitocina, la hormona del amor, la cual durante la que estuvo fomentando el apego durante el cuidado de nuestras madres y que se encargó de establecer vínculos entre la madre y el hijo. Ahora nuestra etapa de adultos, de jóvenes, será la encargada de establecer vínculos, pero entre semejantes. Y entonces, entre más oxitocina se sintetiza, más apego tenemos hacia una persona o hacia un equipo o hacia una familia. Y por otro lado tenemos a la serotonina, que es la serotonina, además de sintetizarse, de producirse en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central en el cerebro, también se producen en las células enterocromafines del aparato gastrointestinal. Es decir, la serotonina también se produce en el estómago y junto con los efectos de la dopamina son las encargadas de que sintamos ese revoloteo de mariposas en el estómago. La que sigue, por favor, maestra. Pero bueno, como bien dicen, pues nada es para siempre y todo ese conjunto de sensaciones extremas tienen fecha de caducidad. Y es que los investigadores mencionan que la etapa del enamoramiento dura aproximadamente de 2 a 3 hasta 4 años. Después de ese tiempo, el enamoramiento puede o no convertirse en amor. Y el enamoramiento es un proceso muy básico, muy biológico. Cualquier persona lo puede sentir o lo ha sentido, pero el amor no. El amor es un proceso mucho más complicado. Y esa conversión de instinto a sentimiento, es decir, pasar del enamoramiento al amor, es una decisión que se toma en pareja, en un plano quizás inconsciente. Y no es tipo de, ya se cumplieron 4 años, ya te amo. No, sino que el amor es reconocer en aquella persona a través del tiempo su inteligencia. Es cuando valoramos su reconocimiento social, el cómo lo ven las demás personas. Y que además podemos apreciar su fisionomía aún con todos sus defectos. Y ahora, cuando nos encontramos en esta nueva fase del amor romántico, del pasional, el cuidado y la protección hacia la persona son más importantes que la pasión. Y durante esta etapa, el amor ya no es tan emocionante, sino que es saludable. Y además, existen artículos que mencionan que una relación en pareja puede proteger de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en el amor, la que sigue, por favor, puede también significar sufrimiento cuando el amor no es correspondido, cuando alguna de las dos personas decidió traspasar, irse y dejarnos y nos rompe el corazón, o cuando una de las personas pues deja este plano existencial, pues
es cuando empezamos a padecer los efectos del mal de amor. Y esa frase que dice, de amor nadie se muere, pues no es tan cierta. Realmente sí nos podemos morir de amor, en casos muy extremos, pero sí puede pasar. Las personas pueden padecer lo que se conoce como el síndrome del corazón roto, y se llama justo así porque cuando le pidieron a las personas que habían padecido este síndrome que describían la sensación, lo describieron justo como si se les rompiera el corazón, como si les apretaran el corazón. Pero la que sigue, por favor, maestra, pues no hay que asustarnos, la verdad es que no todos nos vamos a padecer el síndrome del corazón roto después de una separación. La Fundación Española del Corazón reportó que el 85% de los casos habían sido mujeres posmenopáusicas. Y es que, como sabemos, los estrógenos ayudan o protegen a ciertos órganos de algunas enfermedades. Y durante la posmenopausia o durante la menopausia, esos niveles de estrógenos bajan. Y este síndrome se produce cuando una persona está bajo mucho estrés emocional o cuando recibió una noticia muy impactante, y entonces se provoca una liberación excesiva de adrenalina, y la cual puede dañar temporalmente el corazón. A este síndrome también se le conoce como Takotsubo, el síndrome de Takotsubo, justo porque el ventrículo izquierdo adopta la forma de una trampa que utilizan para pulpos. Es un término japonés. La que sigue, por favor. La doctora Ellen Fisher, que es la persona que más ha investigado y ha aportado a la neurociencia del amor en todo el mundo, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: el amor es una adicción tan perfecta y maravillosa cuando va bien y tan horrible y dolorosa cuando marcha mal. Y es que durante la separación amorosa sentimos todo lo contrario a lo que sentíamos durante el enamoramiento. Miren, por ejemplo, esta resonancia magnética. En la parte A son las zonas que estaban activadas durante el enamoramiento, y en la parte B encuentran las zonas que están desactivadas, pero que se van desactivando, o las zonas que están activadas en personas que están sufriendo por amor. Y es que la verdad es que la naturaleza es muy sabia, y biológicamente la separación, la ruptura amorosa, es un proceso adecuado, porque una persona no puede estar enamorada toda la vida. Cuando una persona está enamorada, no es lógica, no es crítica, no razona y se distrae muy fácil. Y además se sabe que durante el enamoramiento se invierte un 85% de nuestro tiempo en pensar en la otra persona. Y entonces, durante la separación, se comienzan a bajar los niveles de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, y empieza a haber esta desactivación de áreas y activación de otras áreas. Y miren, por ejemplo, la gráfica que se encuentra en la parte inferior. Esta gráfica muestra una comparación entre la actividad en distintas áreas cerebrales entre una persona que está enamorada y una persona que está sufriendo una ruptura amorosa. La que sigue, por favor, maestra. Y bueno, esa dopamina que tenía cegada la corteza prefrontal, ahora es la que nos permite criticar a aquella persona. Y entonces la corteza empieza a funcionar y nos permite observar los defectos de aquella persona. Y les quiero compartir otro clip, por favor, maestra. Esto que me encontré en Facebook, que me dio mucha risa, porque dice: ¿qué te daba pena de tu ex, pero que jamás le dijiste? Díselo al oso confesoso.
Un clic, por favor, maestra. Y las respuestas tenían que tenía un olor de boca, ¿no? Pero probablemente durante el proceso del enamoramiento sentía que tenía una ligera fragancia a flores o, o la de sus tatuajes económicos, que probablemente también durante el enamoramiento pues, los llevó a ver como obras de arte hechas por el mismísimo Van Gogh. Y es que, como podemos observar durante el enamoramiento, no somos racionales. La que sigue, por favor, maestra. Y entonces, durante una ruptura amorosa, para poder llegar a una estabilidad, a un bienestar, hay algunas cosas que no debemos hacer. Y, por ejemplo, un clavo no saca a otro clavo. Si la fuente de tu felicidad, de la síntesis de tu dopamina, de la oxitocina, de la serotonina, aún es esa persona, no metas a un tercero. Eso no te va a funcionar porque simplemente vas a volver loca a tu corteza prefrontal. Y es que se acuerdan que la corteza prefrontal es aquella que toma decisiones. Y entonces, al estar también regresando a niveles basales, y activando otros circuitos, le va a empezar a llegar información de todos lados y simplemente se va a volver loca. También debemos dejar de idealizar el pasado, porque es algo que no va a volver. Y las experiencias que te producían placer ya no están. Las que activaban tu sistema límbico ya no están. Pero hay otras formas de activar estos circuitos. Y darle tiempo al tiempo. El doctor Eduardo Calixto, en su libro Un clavado a tu cerebro, menciona que las mujeres, por cada año de enamoramiento, tardan 3 meses en superar la pérdida. Y los hombres, aunque estuvieran enamorados 1000 años, solo van a tardar 28 días. Entonces, la que sigue, por favor, maestra. Sí, así como hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer, que es, por ejemplo, buscar nuevas fuentes de dopamina. Por ejemplo, el ejercicio. Se sabe que con el ejercicio podemos liberar endorfinas y dopamina y nos ayuda a amortiguar los sentimientos de la tristeza. También una buena alimentación. Los frutos rojos ayudan en la producción de ciertos neurotransmisores o del cuarteto del amor, ¿se acuerdan? La serotonina, la dopamina, la oxitocina. Y por último, podemos buscar rutinas nuevas y estructuradas en ambientes socialmente agradables. Si estás en un grupo de amigos donde solo te están cuestionando por tu separación, pues ahí no es. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué opinan acerca de que los investigadores están desarrollando una píldora para no sentirnos tristes después de una ruptura amorosa? ¿Ustedes la tomarían? Le damos unos clics, por favor. Y es que cuando llega la desesperación, hay personas que recurren hasta a remedios caseros. La que sigue, por favor. Otro clic. Y no sé si ubiquen esta planta que va a aparecer. ¿Qué sigue? Se llama o la conocen como toloache y la utilizan para cuando se están separando, se separa una pareja, una persona se quiere ir, se la dan a esa persona para mantenerlos enamorados, pero la verdad es que esta planta es venenosa y lo que provoca en el cerebro es un adormilamiento. Y lo que no saben es que poco a poco están matando a esa persona. Y el uso de tratamientos farmacológicos en las rupturas amorosas, pues tienen muchas implicaciones éticas. La que sigue, por favor. Y es que la verdad es que la tristeza
ha ayudado a la supervivencia de la especie. La tristeza se activa cuando perdemos algo importante o la expectativa de algo importante, pero pues, ¿cuál es su función, no? ¿Por qué no estaríamos mejor sin ella? Eso tal vez nos podríamos preguntar. Y es que cuando sentimos tristeza, nuestro cuerpo la expresa externamente. Y cuando vemos tristeza, nuestra tendencia es a ayudar. La tristeza va a provocar empatía. Y cuando alguien nos ayuda, vamos a aumentar nuestras probabilidades de resolver un problema, es decir, de sobrevivir, de reproducirse y de perdurar. Y sin esa expresión de la tristeza y sin la conducta de ayuda, los humanos no hubieran podido sobrevivir. Y entonces, ¿qué pasaría en un mundo en donde nadie estuviera triste? Pues es que la tristeza tiene como objetivo hacernos analizar qué es lo que hemos perdido y por qué era tan importante para nosotros. Y nos ayuda a encontrar soluciones y alternativas. Y la tristeza no es tan mala como parece. La que sigue, por favor. En este estudio, es un artículo que se publicó en el 2013, pusieron dos grupos de estudio, sujetos a los que se les inducieron tristeza y sujetos felices, que siempre se mantuvieron felices, y los hicieron realizar tareas. Y los investigadores se dieron cuenta que las personas que habían estado tristes fueron más lúcidos al momento de la resolución de problemas, en contrario a las personas que siempre estuvieron felices porque no padecieron las experiencias malas que al final nos enseñan. Y pues bueno, lo de las implicaciones en la farmacología, pues eso sí se los dejo a consideración de cada uno de ustedes. Al final es una realidad que la tristeza nos ayuda a adaptarnos a vivir sin eso que hemos perdido. Y la que sigue, por favor, maestra. Y bueno, por último, para concluir, ya para terminar esta charla, que espero les haya gustado, el amor es un proceso neurobiológico complejo, es un hecho, es una realidad que sin amor y sin tristeza los humanos no hubiéramos sobrevivido. Y que si bien el proceso biológico es igual para todas las personas, cada quien lo siente diferente. Y pues con eso yo terminaría la presentación, dándoles las gracias y pues les doy la palabra a la maestra Guadalupe. Muchas gracias. Oh, perdón, aquí estoy viendo unas preguntas. Dice el doctor Alejandro Molina, con las explicaciones neurofisiológicas hechas por la ponente, ¿qué es lo que pasa en la ninfomanía y o en la poligamia o la atracción por el mismo sexo o la diversidad sexual? ¿Y qué pasa con la música? Es decir, el oído y la neurotología es importante para el amor. Bueno, lo que pasa en el caso de la música, también se activan estos sistemas de recompensa. Sin embargo, en el cerebro tenemos un área especializada para captar los sonidos y estos sonidos van a estimular áreas del cerebro y estas áreas, señales van a ser mandadas para estimular a estos circuitos, por ejemplo, el circuito del placer.
Y la otra pregunta era, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que pasa en la ninfomanía o la poligamia o la atracción por el mismo sexo o la diversidad sexual? Hay varias ramas de la ciencia del amor. Hay una muy, ¿cuáles serían las palabras correctas? Muy, no encuentro qué palabra sea la adecuada. El poliamor. Y yo creo que eso sería, de hecho, es plática para otra sesión porque es algo muy complejo y muy complicado de explicar. Y pues ya. Muchas gracias. Sí, perdón, tuve aquí una complicación técnica, pero ya estoy de vuelta. Veo que en Facebook pues está todo bien, no hay preguntas. Bastante interesante. Ahora entendemos esa famosa frase de que el amor es cuestión de química, ¿no? Y ahora entendemos por qué es cuestión de química. Y qué interesante, la verdad. Muchísimas gracias, maestra Alondra, por la ponencia. En definitiva, nos queda mucho tiempo y apenas vamos empezando con medicina aquí en Universidad Montreal, entonces nos queda mucho tiempo para poder tener más pláticas sobre genios nocturnos que nos lleven a ahondar en más temas. Les agradecemos a todos los asistentes, a la maestra Socorro también por la facilidad de esta ponencia, la secretaria académica de la licenciatura en medicina, y a todos ustedes por darse la oportunidad de ser unos genios nocturnos. Recuerden que el programa de Genios Nocturnos es un programa de divulgación científica que Universidad Montreal pretende llegar a las nuevas investigaciones, a los nuevos temas, para seguir dando el conocimiento y compartir el conocimiento no solo para nuestra comunidad educativa, sino para todo el público. Les agradezco mucho. Enseguida vamos a tener otra ponencia bastante interesante. Les comparto el título por quien guste seguirnos en Facebook o quedarse o irse también al aula de Google Meet. El siguiente tema es farmacogenética, la medicina del futuro. Viene la doctora Osineidi Gutiérrez, que ella es maestra en genética y doctora también, y va a hablarnos sobre este tema de farmacogenética. Entonces, si alguien gusta acompañarnos, adelante, y síganos ahí en redes sociales para saber los temas del siguiente mes de Genios Nocturnos. Muchísimas gracias, maestra Alondra. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, hasta luego, nos vemos, buenas noches. Gracias, buenas noches.